milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. aquí estás, Tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. hoy siempre te amamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Así eres tú, 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 Señor, te alabamos, te exaltamos, así eres digno de toda oración. Por eso levantamos nuestras manos, levantamos nuestra voz y declaramos que así eres tú. Te alabamos, Señor. Eres grande y poderoso. Eres grande, Señor. Bienvenidos nuevamente, Iglesia Hábitat, a este servicio, a esta experiencia Hábitat. El día de hoy queremos saludarles a todos en casa, saludarles a toda la familia por haberse conectado y pues esperar que disfrutemos de este tiempo de adoración, como lo hemos hecho ya anteriormente, y pues también lo hagamos a través de la palabra de Dios. Es un tiempo para que como familia meditemos en las Escrituras y en lo que Dios está demandando de nosotros. Gracias a Dios por la tecnología, gracias a Dios por los medios y que a través de estos podemos conectarnos. Por eso hoy disfrutemos de esta preciosa serie que hemos iniciado justo el día de hoy. La serie se titula Varón de Dolores y yo quiero invitarte y llevarte a través de esta serie a que reflexionemos en ese varón de dolores, el cual es Jesucristo.
Quiero invitarte a que reflexionemos en ese dolor y sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo sufrió, pero que no fue en vano y que tiene una gran explicación para la vida actual del hombre, máximo en esta situación en la que estamos. El tema del día de hoy se titula ¿Cómo superar el dolor? ¿Te has preguntado alguna vez cómo puedo superar el dolor? Y yo quiero invitar a aquellas personas que probablemente no han superado el dolor. Puede ser el dolor de alguna pérdida o qué sé yo, cualquier tipo de dolor que estés pasando en este momento o que no hayas podido superar. Quiero que prestes atención a este mensaje y que juntos podamos aprender más de la palabra del Señor. En la serie anterior aprendimos que el sufrimiento tiene fecha de vencimiento. Recuerda, el sufrimiento tiene fecha de vencimiento y esto se debe a que el día que fallezcamos también seremos resucitados. No para volver a ser como antes, sino que seremos diferentes y lo corruptible se convertirá a incorruptible. Es decir, los errores que producían el sufrimiento ya no estarán más en nuestro cuerpo. Primera de Corintios capítulo 15 y versículo 53, en la traducción lenguaje actual lo dice de esta manera: Dios cambiará estos cuerpos nuestros que mueren y se destruyen por cuerpos que vivirán para siempre y que nunca serán destruidos. Qué hermoso es saber que mi sufrimiento tiene fecha de vencimiento y es el día en que morimos. Y el día en que morimos, para los que hemos creído en Jesucristo, también resucitaremos con Él y tendremos un cuerpo incorruptible. Y es lo que dice la Escritura. Lo que hoy sabemos de Jesús es que Él murió en nuestro lugar. Es decir, la muerte de Él es la que une todos los puntos del perfecto plan de Dios para nuestra salvación. Su muerte y sobre todo su resurrección son la base de nuestra fe hoy en día. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que sin este extraordinario acontecimiento, la fe de nosotros los creyentes y de todos los creyentes del mundo, el cristianismo completo y toda su historia, la muerte de los mártires que sufrieron persecución por el evangelio, no tendrían ningún sentido sin el acontecimiento de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y esto es hermoso porque si no hubiera muerte y no hubiera resurrección en Cristo Jesús, incluso lo que hoy estamos haciendo sería en vano. La muerte de tantos mártires que murieron en fosas comunes, que murieron quemados, que murieron destruidos por otras personas por negar su fe o por tener su fe o por poner su fe delante de ellos mismos como algo más importante que ellos. Esa convicción, esa fe no sería posible si Jesucristo no hubiera resucitado. Por eso el apóstol Pablo lo define de la siguiente manera, y está en 1 Corintios 15, 14 al 17, y dice lo siguiente, esta paráfrasis dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y esto es lo que el apóstol Pablo, y por supuesto él lo explica de mejor forma, quiere decir que nuestra predicación sería vana, nuestra predicación no tendría fundamento y nuestros pecados no habrían sido perdonados. Pero gloria a Dios, porque el día de hoy nosotros creemos en un Cristo que murió, pero resucitó al tercer día. Y es lo que como creyentes pone como base en nuestra fe. Pero aunque este acontecimiento es tan importante, no debemos de ignorar la forma y lo que representó la muerte de Jesús en una cruz y todos los sucesos que predecieron este tan importante acontecimiento. Y es aquí donde empezamos a aprender cómo
supero el dolor? ¿Cómo puedo superar el dolor que día con día me está afectando? ¿Cómo puedo superar el dolor que día con día está golpeando a mi puerta? Y es lo que debemos de aprender. Por supuesto, la muerte y la resurrección de Jesús son muy importantes, pero no debemos de obviar los sucesos antes de la muerte de Jesús. Y para poder entenderlo mejor, quiero que leas conmigo Isaías capítulo 53 y vamos a leer del 3 al 10. Sígueme en esta lectura. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El profeta Isaías está describiendo en esta profecía hace muchos años, y que de hecho en ninguna otra parte de todo el Antiguo Testamento es tan clara y plenamente profetizada esta profecía de que Cristo sufriría, y así nos dejaría una tan importante enseñanza sobre el sufrimiento, y que a través de esta serie pues analizaremos y podemos repensar afirmaciones como estas. Nadie comprende lo que estoy pasando. ¿Has escuchado esto alguna vez? ¿O has pensado de esta forma? ¿Has afirmado esto? O probablemente hayas dicho, no valgo nada. O probablemente hayas dicho, nadie sería capaz de amarme. Y muy probablemente las personas que hayan perdido a alguien y estén sufriendo la pérdida de alguien se sientan incomprendidas, sientan que su dolor no es comprendido. Hoy analicemos esta escritura de Isaías 53 y cómo fue profetizado de Jesús. ¿Sabes que actualmente vivimos en una época donde cuando escuchamos a alguien profetizar, escuchamos que su profecía es respecto a un futuro no muy lejano, pero un futuro de victoria, un futuro de alegría, un futuro incluso de prosperidad? Difícilmente hemos escuchado una profecía donde nos dicen que vamos a sufrir, donde nos dicen que nos va a ir mal, donde nos dicen que vamos a ser golpeados, que vamos a ser lastimados, justo como la profecía, de hecho, de las más acertadas, porque en todo el Antiguo Testamento no encontrarás una profecía como esta respecto a Jesús, en las que se dice de Jesús que era varón de dolores, experimentado en quebranto. Es decir, Él tuvo experiencia en ser quebrantado. Y Él cargó, Él sufrió nuestros dolores. Él llevó nuestras enfermedades. Y podemos describir, y a lo largo de esta serie aprenderemos respecto a ese varón de dolores y cómo el ver a Jesús nos ayuda a superar nuestro dolor. Y claro que puede superar ese dolor. Nadie te va a comprender más que Jesús.
Estas son frases depresivas que escuchamos a menudo de gente que escucha. Que no estamos diciendo que en realidad no estés sufriendo, porque probablemente tú hayas dicho algo como esto, pero no estoy diciendo que no estés sufriendo, solamente que lo estás viendo desde una perspectiva errónea. Y hoy es lo que queremos aprender. Jesús fue experimentado en quebranto, ya lo dijimos. Las experiencias de Jesús pueden ayudarnos a no solo superar nuestro dolor, sino también, y nota esto es muy importante, no solo superarlo, sino reciclarlo. Cuando tú reciclas algo, puedes sacarle provecho a eso. Y de hecho, el dolor que hemos estado pasando tiene propósitos. Tiene como propósito que nosotros le saquemos provecho. ¿Has escuchado el refrán: si la vida te da limones, haz limonada? Si la vida te dio la experiencia de un sufrimiento, de una pérdida, no te ahogues en ese sufrimiento. No te ahogues, no te deprimas, no afirmes cosas vistas solo desde tu perspectiva, sino analiza según la perspectiva de Dios. Y tú te darás cuenta que Dios podrá hacer cosas grandes en medio de ese sufrimiento. Lo hemos dicho ya varias veces. Dios está más interesado en cambiar tu mente que en cambiar tus circunstancias. Porque si Dios cambia tu mente, entonces Dios también podrá cambiar tus circunstancias. Y es probable que cuando lo entiendas desde la perspectiva de Dios, tus afirmaciones cambien y digas: Dios, gracias por lo que estoy pasando. Gracias por este sufrimiento que me ha hecho una persona más fuerte. Y es lo que aprendemos hoy. ¿Supero mi dolor cuándo? ¿Cuándo supero mi dolor? Y yo quiero dártelo en 3 pequeños puntos claves. Y el primero de ellos es: supero mi dolor cuando comparo mi dolor con el dolor de Jesucristo. Y ese es el número 1. Supero mi dolor cuando comparo mi dolor con el dolor de Jesucristo. Y ya que Isaías lo profetizó y lo vemos en el Nuevo Testamento en los Evangelios, cómo fue la muerte y más conocida como el Calvario, qué fue lo que pasó y cómo eso me ayuda. Pero lo que muchas veces ignoramos, y quiero partir de este punto, es lo previo a ese Calvario. ¿Qué había o qué pasó Jesús antes de ese Calvario? Porque su vida nos enseña puntos muy importantes. Y quiero llevarte a Lucas capítulo 22 y versículo 44. Y dice este pasaje de la Biblia: y estando en agonía, hablando de Jesús, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Puedes imaginarte la presión que estaba sobre Jesús, a tal punto que su propio sudor se volvió como gotas de sangre. No sé si esto había llamado tu atención antes o habías pensado un momento respecto a cómo sería esa parte. ¿Cómo o qué estaba viviendo Jesús? Muchas veces nosotros no podemos entender o no somos capaces de entender a una persona que está en depresión hasta que pasamos por una depresión. Y muchos quizás hasta nos burlamos o nos hemos mofado de una persona en depresión, pues probablemente porque nuestro estado de ánimo esté bien, pero no sabemos cómo está el estado de ánimo de una persona que está deprimida. Hay una presión. De hecho, en estos tiempos que estamos viviendo, muchas personas en este momento están colapsando emocionalmente. Existen muchos colapsos, muchos casos y no dudo que puedan presentarse enfermedades que nunca habíamos escuchado antes y que no habían sido diagnosticadas médicamente, pero la depresión es una verdad que las personas sufren y muchas veces la sufren en silencio. Y nota que Jesús oraba intensamente. Es probable que sus oraciones hayan sido con gritos desesperantes. Gritos en los que probablemente en este punto Jesús haya estado sintiendo esa depresión, esa tensión. Y psicológicamente y médicamente se puede explicar lo que a Jesús le pasó. Quiero que veas y analices este pequeño video para que entiendas un poco
de lo que Jesús vivió. Veámoslo. Hematidrosis. Esta enfermedad hace que la sangre se filtre a través de la piel intacta, como si fuera transpiración normal. Comúnmente ocurre en el rostro, orejas, nariz y ojos. Frecuentemente es asociada con miedo o estrés emocional. La mujer fue tratada con beta bloqueante, normalmente usado para regular la presión sanguínea y el ritmo cardíaco. La medicina no detuvo el sangrado, pero según ella, los síntomas disminuyeron considerablemente. Los expertos médicos aún no saben la causa de esta enfermedad. Es impresionante saber que es posible que esto suceda. Los evangelios nos dicen que Jesús comenzó a sudar sangre cuando estaba orando en el Monte de los Olivos. Específicamente fue en el jardín del Getsemaní. Esto no es un lenguaje poético, lo que la Biblia escribe en este momento no es un lenguaje poético, sino una condición médica llamada, como lo escuchaste en el video, hematidrosis. No es muy común, pero puede darse cuando hay un alto grado de sufrimiento psicológico. Lo que sucede es que la ansiedad severa provoca la secreción de químicos que rompen los vasos capilares de las glándulas. Entonces, cuando los vasitos portadores de sangre se rompen, no es mucha, es una pequeña cantidad de sangre, pero esos vasitos se rompen, entonces se mezclan con el sudor. Pero tiene que llegar a haber un grado de ansiedad demasiado fuerte para que los vasitos se rompen. ¿Has notado cuando una persona se enoja, se estresa y le puedes ver en el ojo, su ojo se llena como un ojo de sangre y se lo ves rojizo? Pues precisamente porque se rompen pequeños vasitos portadores de pequeñas cantidades de sangre, pero pues eso lleva a la sudoración de sangre, y que en este caso Jesús sudaba gotas de sangre. ¿Puedes imaginarte qué grado de tensión y de ansiedad estaba pasando Jesús en ese momento? Aquellas personas que han estado deprimidas, que han estado ansiosas, creo que pueden entenderlo. Creo que si llegaras a tener este caso, podrías notarlo físicamente, y es que el estrés y la ansiedad puede llegar a notarse físicamente. Tu comportamiento cuando estás ansioso, te vuelves una persona más enojada, una persona que está amargada, que remata con todos. Te aíslas y no te aíslas por mala onda, te aíslas porque no quieres herir a las personas, y tú sabes que tu estado de ánimo es tan fuerte que puede lastimar incluso a otras personas. Eres capaz de decir cosas que lastimen a otras personas aún sin quererlo, pero es un grado de ansiedad. Y nota que Jesús antes, previo a iniciar ese camino, ese calvario para morir en la cruz y que se cumpliera Isaías 53 en su vida, Jesús ya está presentando y está viviendo esa ansiedad. No creas, escucha, no creas que solo tú estás viviendo o solo tú sufriste lo que hoy estás sufriendo. Jesús tuvo ansiedad, Jesús tuvo pérdidas, Jesús tuvo sufrimientos, Jesús fue rechazado, Jesús fue expulsado, Jesús fue burlado, fue golpeado. Y más adelante y a través de esta serie seguiremos analizando por qué a Jesús se le llamó varón de dolores. Pero hoy debes de aprender que para reciclar tu dolor, para superar el dolor, lo primero que debes de hacer es comparar tu dolor con el dolor de Jesús y preguntarle: Jesús, ¿tú entiendes mi dolor? ¿Tú sabes qué es lo que estoy viviendo? ¿Tú sabes cómo se siente? Recientemente platicaba con mi esposa y yo le decía la cuestión de hablar con una persona que ha tenido una pérdida, y máximo si es una pérdida que yo no la he pasado, yo me siento mal al decirle lo siento, porque verdaderamente no lo siento. O cuando vas a un funeral y te acercas a esa persona que ha tenido una pérdida y tú le dices: mire, cuánto lo siento, la verdad es que no lo estás sintiendo, solo que hayas experimentado un dolor similar podrías decirle lo siento. Pero Jesús a ti te puede decir: hijo, lo siento.
Hijo, siento tu dolor, siento lo que estás pasando, siento lo que estás viviendo, siento esta situación que estás viviendo. Jesús siente la situación que Guatemala y el mundo entero está viviendo por esta pandemia y todos los daños colaterales que está trayendo a nuestra economía, a nuestras relaciones, porque ¿cuántos no quisiéramos estar hoy más cerca de nuestra familia? ¿Cuántos no quisiéramos volver a lo que llamábamos normal? Y Jesús está en medio de esto, hermanos. Jesús está escuchando y sintiendo nuestro dolor y Él puede decirte hoy, hijo, lo siento. Siento contigo este dolor. Por eso lo primero que hago es comparo mi dolor con el sufrimiento de Jesús. Y yo te aseguro que si lo comparas entenderás y tendrás en Él. Y esto nos lleva al siguiente punto, número 2. Entrego mi dolor a Jesucristo. Superó mi dolor cuando entrego mi dolor a Jesucristo. Y mira que entregar es algo muy importante. Y nota esto. El dolor nunca, de hecho el dolor no fue hecho para ser llevado solo. Nunca lleves tu dolor solo. Nunca lleves tu dolor solo, no camines con dolor solo. El dolor no fue hecho para que tú lo lleves solo. De hecho, el dolor podría presentarse y dentro de sus instrucciones podría decir, nunca lo lleve o nunca lo use solo. Porque el dolor fue hecho para que se lleve con alguien más. Y Jesús desea ayudarte a llevar tu dolor, cualquiera que sea. Él no solo te entiende, sino que también te ayuda a cargar con Él. Y es lo que Él desea. Salmo 52, 22 dice lo siguiente: entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Y esta es una promesa del Señor para nuestra vida. Entrégale tus cargas a Él. Entrégale eso que estás pasando, entrégale tu ansiedad, porque ojo, y ocurre mucho con los varones. Las mujeres considero que son un poco más expresivas, más sensibles. De hecho, la Biblia a la mujer la toma como vaso más frágil. Y en el caso de los varones, somos vasos también, menos frágiles, pero también somos frágiles. Pero muchos de los hombres hemos adoptado el guardarnos los sentimientos, guardarnos lo que estamos pasando, guardarnos nuestras preocupaciones. Y probablemente yo puedo preguntarte a ti el día de hoy, ¿estás preocupado? Y tu respuesta rápidamente puede ser, no lo estoy, me siento bien. Hace unos días, cuando muy empezó esto, quiero confesarte que yo empecé a sufrir un espacio de ansiedad y de tensión. Y pues mi esposa vivió conmigo esta parte. De hecho, me costó mucho los primeros días poder dormir debido a un dolor en los hombros y en el cuello. Y pues tuve que consultar con el médico. Me recetaron unos relajantes musculares porque no podía conciliar el sueño debido a esa tensión fuerte que tenía. Y pues a través de la oración y a través de meditar en qué era lo que estaba sucediendo, pude deducir que tenía ansiedad y que estaba muy tenso por la situación que estaba viviendo. No estaba acostumbrado a estar encerrado, no estaba acostumbrado a quedarme todo el día en casa, y pues eso afectó y se mostró físicamente. No importa si eres hombre, no importa si eres mujer, no importa cualquier cosa. Ese sufrimiento, que puede ser económico, relacional, físico, que estás pasando, tienes que aprender a entregárselo a Jesús. No lo lleves solo. Dile: Señor, ya me duele la espalda. He tenido síntomas de amargura, he tenido síntomas de dolor de espalda, dolor de cintura, me siento muy enojado, me siento de bajón. Y tú puedes saber qué es lo que te está pasando, pero asimismo entregarle a Jesús y descargarte. Primera de Pedro 5:7 nos invita a eso. Y dice Primera de Pedro 5:7, descarguen en Él todas sus angustias, porque Él tiene cuidado
de ustedes. Nota cómo Jesús te dice, cuando vengas a mí, descárgate. Descárgate. Y eso es tan hermoso. No sé si has experimentado descargarte, llorar a los pies de Jesús. Descargar, gritar, gemir delante de Él y decirle: aquí está mis pruebas, aquí está mi dolor, aquí está mi sufrimiento, Jesús. Y Él te invita a que te descargues completamente en Él. Él te está invitando a hacerlo el día de hoy, porque Él mismo te dice: yo cuido de ti. Yo cuido de ti. Y le hablo a aquellas personas que cuidan de alguien más. Yo cuido de mi familia. Yo, como padre de familia, cuido de mi esposa, cuido de mis hijos. Pero muchas veces he tenido que descargarme con Jesús y decirle a Jesús lo que estoy pasando, lo que estoy viviendo, y escuchar de Él: yo cuido de ti. Mientras tú cuidas de ellos, yo cuido de ti. Como una madre cuida de sus hijos, Jesús cuida también de esa madre. Jesús cuida de los hijos. Jesús cuida de todo lo que tienes, y Él es fiel en estos tiempos de dolor. Y para terminar, número 3. Supero mi dolor cuando confío en que después de sufrir, Dios me hará más fuerte. Confío en que después de sufrir, Dios me hará más fuerte. ¿Qué significa eso? No podemos evitar el sufrimiento, pero sí podemos sacarle provecho. Sí podemos sacarle provecho. Nota que este punto es muy importante, y antes de escribir este punto pensé mucho en un punto muy superficial que muchas veces hemos escuchado y que incluso nos lo han predicado. Y este punto podría verse de esta forma. Número 3. Dios quita mi dolor. Y podría hasta escucharse bien. Pero no encuentras pasajes en la Biblia que lo respalden. Pero sí encuentras que después de un poco de sufrimiento, Dios te vuelve más fuerte. Es decir, Dios no va a quitar el sufrimiento de tu vida. No voy a mentirte diciéndote que no vas a sufrir. No voy a mentirte diciendo que no vas a pasar por pruebas. Quiero decirte que ante esta pandemia, incluso hemos visto pastores morir por este virus. Y este virus nos acontece a todos, seamos o no seamos cristianos. Y es ahí donde muchos sufren y tienes preguntas respecto a por qué Dios permite que me pase esto. Si tú tienes la duda de por qué Dios permite el mal, quiero invitarte a que escuches los mensajes que ya hemos predicado en la serie El Antídoto. Hemos resuelto esas preguntas. Pero el día de hoy quiero hablarte respecto a este tercer punto, que Dios no evita, pero sí puedo confiar en que después de un poco de sufrimiento, Dios me hará más fuerte. Porque Dios quiere que saques el provecho de este sufrimiento, y vamos a sacar provecho de lo que hoy estamos viviendo y de lo que hoy estamos sufriendo. Y yo lo creo. Primera de Pedro 5 y versículo 10 dice lo siguiente. En la Nueva Versión Internacional, me encanta esa traducción, y dice: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Y esto, señores, es una promesa del Señor para nosotros. Él quiere que saquemos el máximo provecho de lo que estamos viviendo el día de hoy. Y yo estoy seguro que no voy a salir igual después de todo lo que he estado sufriendo. Yo estoy seguro que Dios me hará más fuerte. Y estoy seguro, y quiero creer, y ayúdame, iglesia, a creerlo, que cuando vuelvas acá vendrás más fuerte después de este dolor. Porque es la promesa de Dios. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? Hemos aprendido a superar nuestro dolor. Hemos aprendido, número 1, a comparar mi dolor con el dolor de Jesucristo. Número 2, a entregar mi dolor a Jesucristo. Y número 3, he aprendido a confiar que después de un poco de sufrimiento, Dios me hará una persona más fuerte. Eso es muy importante, iglesia, máximo en este tiempo. Es muy importante
el comparar mi dolor con Jesús. Es muy importante confiar en Jesús, es muy importante entregar mi dolor a Jesús. Ese Jesús que sudó gotas de sangre, obedientemente tuvo que ir a la cruz del Calvario. Y lo que se escribió en Isaías, lo que profetizó Isaías en el Antiguo Testamento, se cumplió en los Evangelios. Y aquel varón de dolores fue entregado a sus enemigos. No lo mataron, él mismo entregó su vida por ti y por mí. Y cuando pienso en esas gotas de sangre, no puedo dejar de pensar en que desde ese momento esa sangre me estaba limpiando. En que desde ese momento Jesús anunció con sufrimiento, porque sangre es sinónimo de sufrimiento. Cuando te cortas, incluso con un trozo de papel te cortas y puedes notar el rojo de la sangre en ti, sabes que hay dolor en medio de eso. Pero el dolor no es del todo malo, iglesia. El dolor nos avisa que algo está mal. Cuando tú sientes un dolor en tu cuerpo y atiendes a ese dolor, puedes salvarte o prevenir alguna enfermedad. No es del todo malo. Y de hecho el dolor y el sufrimiento de Jesús no fue malo. Tenía que ser así. Jesús tenía que venir a sufrir. Dejó su trono como un rey. Dejó todas las comodidades que tenía en el cielo y se hizo como uno de nosotros. Y cuando vino no se presentó como un rey, no se presentó de otra manera. Se presentó, como lo dice Isaías, como un varón de dolores. Pero también dice Isaías, y su generación, ¿quién la contará? Somos el día de hoy esa generación, una generación que sufre, pero que se compara al sufrimiento de Jesús y sabe que ese sufrimiento nos hará más fuerte y que esto corruptible un día se volverá incorruptible. Y hoy quiero invitarte, iglesia, a que ahí donde estás puedas acompañarme y podamos tener este tiempo tan hermoso de la presencia de Dios y podamos hacer memoria de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ya que pues fue un mandato que Él nos dejó en memoria. Y quiero decirte que cuando hacemos esto, recordamos la muerte de Jesús. Cuando tú tomas este tiempo como el día de hoy, puedes ver hacia la cruz y saber que en esa cruz fueron clavados todos nuestros pecados. Saber que en esa cruz un día hubo un cuerpo herido, hubo un cuerpo golpeado, entregado por nuestros pecados el día de hoy. Así que ahí donde estás, toma el pan y come conmigo y recordemos la muerte de Jesús. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo Quiero orar por ti, Padre, gracias por este tiempo que podemos tomar como iglesia, mi Dios, en casa, pero recordar tu muerte, Señor Jesús. Gracias por ese cuerpo que fue entregado en la cruz del Calvario y hoy lo recordamos y te damos gracias, mi Dios bendito. Toma también la copa que pues representa esa sangre y hoy cuando veas esta copa quiero que pienses en todo el dolor y el sufrimiento que probablemente estés viviendo y quiero que le digas: Jesús, tengo en mis manos tu sangre. Tengo en mis manos tu sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Sangre de un hombre que no fue comprendido y nadie comprende lo que vivió. Aunque prediquemos de esa muerte, no somos capaces de comprender lo que viviste. Y hoy, gracias a esa sangre, tenemos redención de nuestros pecados y no solo
recordamos a Jesús, sino que con esto anunciamos su venida. Bebamos de la copa. Cierra tus ojos por un momento ahí donde estás y puedes ponerte de pie si así lo quieres y adoremos al Señor con esta canción. Padre, muchas gracias, Señor Jesús. Muchas gracias. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso de pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, quería a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor. Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. No. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Y sangre que me da la paz, y sangre que me purifica, y sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Y sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. La sangre de Jesús, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús. Es tu sangre, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús,
condenación, por aquellos que fueron limpiados por tu sangre, Dios, por ella estoy aquí, por ella estoy aquí, por ella estoy aquí. Tu sangre abrió la puerta que nos permite llegar al Padre. Tu sangre abrió la puerta que nos permite llegar al Padre. La sangre de Jesús, la sangre de Jesús, es la sangre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, por este precioso tiempo. Señor, de tu presencia. Gracias porque podemos conectarnos, Señor, contigo y disfrutar de esta conmemoración, esta preciosa Santa Cena. En el nombre de Jesús te damos gracias. Qué bueno, iglesia, que hayas compartido con nosotros este tiempo. Quiero invitarte a que continúes escuchando esta serie y que no te desconectes los días domingos y aproveches el contenido que tenemos en este canal. Si tú te has perdido alguno de los temas que hemos tenido ya durante estas series, puedes volver al canal, puedes suscribirte y tomarte tiempo para conectarte con el Señor a través de estos preciosos mensajes. El día de hoy quiero despedirme y bendecirte. Que Dios te bendiga.